Hola hermanos, el día de hoy 2 de agosto del 2022 es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿eh? Sí, Nuestra Señora de los Ángeles. Hay una tradición muy linda que se dice que ese templito, que luego va a ser la porciúncula, ¿no? Estuvo en manos de los benedictinos y luego se entregó a los franciscanos en 1215. Pero ese templito que fue construido ahí tenía unas reliquias que en el siglo IV, el inicio de la segunda mitad del siglo IV, 350 y tantos, llegaron procedentes de Jerusalén con unas reliquias del sepulcro de la Virgen María. Y entonces, claro, como evidentemente ella durmió, subió al cielo, fue asunta al cielo, entonces era una Virgen de la Asunción, pero como la tradición decía que quien la llevó al cielo fueron los ángeles, entonces se llamó Nuestra Señora de los Ángeles, ahí a ese templito. Luego, más adelante, el día en el que fue dedicada ese templo fue un 2 de agosto. Y entonces ahí quedó la tradición preciosa pues, de señalar a la Virgen el 2 de agosto como, insisto, Nuestra Señora de los Ángeles. Ahora, ese es un punto, ¿ok? Ese es un punto. Pero luego está el otro punto, que es la patrona de Costa Rica, ok. Nuestra Señora de los Ángeles, la que está en Cartago, yo he tenido la posibilidad de visitar esa imagen preciosa, el templo, ahorita de ver una milenada de gente ahí, porque los ticos honestamente le tienen una devoción extraordinaria. Entonces fíjense, ¿qué es lo que ocurre? El 2 de agosto de 1635, resulta ser que hay una joven señora que encuentra esa imagen de la Virgen en una grutita, digamos, ahí en una piedra, la lleva a su casa y se desaparece y vuelve a aparecer allá donde estaba la piedra, y así fue 3 veces. Se la llevaron entonces a la parroquia y se desapareció también de la parroquia, y entonces la gente entendió que lo que había que hacer era un templo dedicado a ella, ahí en el lugar donde ella se había aparecido. La imagen es de factura muy linda, porque lo que se dice es que es con la vestimenta propia de las españolas del siglo XVII, ¿verdad? Y muy linda, la imagen tiene a Jesús en sus brazos y demás. Y se colocó como Nuestra Señora de los Ángeles porque fue el 2 de agosto, y además pues, los franciscanos evidentemente que evangelizaron nuestras tierras, pues quedaba perfectamente bien la devoción. Pero hoy es día de San Pedro Fabro. Pedro Fabro es uno de los compañeros de Ignacio, de San Ignacio de Loyola, que será de hecho el primer sacerdote de la Compañía de Jesús. Fue el primero que fue ordenado sacerdote. Él era francés, había nacido en 1506 y fue compañero de habitación de San Francisco Javier, ahí en el Colegio de Santa Bárbara, en la Sorbona, en París. Conocen luego a Ignacio y va a ser parte pues, del equipo fundador de la sociedad, de la Compañía de Jesús, que es Societas Jesu, entonces por eso la sociedad, la Compañía de Jesús. Y ya les digo, fue el primero de ellos que fue ordenado sacerdote, trabajó mucho en Baviera, en Alemania, incluso algunos le llaman así el apóstol de Colonia. Luego estuvo en España, estuvo en Portugal. Él participó, fíjense, en la dieta de Worms, en la que se discutió con Lutero. Y bueno, aquí no vamos a hablar, perdió Lutero, pero él era a su capricho, ¿verdad? Y a su manera de pensar. Él decía que tenía que seguir la voz de su conciencia. Respetemos eso. Y también estuvo en la dieta de Ratisbona. Creo que sí estuvo en la de Ratisbona. Lo que sí está claro es que él fue el delegado por parte de los jesuitas a participar en el Concilio de Trento en 1545, pero no alcanzó a llegar porque el concilio comenzó en 1545, él fue delegado, pero él va a morir de hecho un 1 de agosto, no el 2, lo que pasa es que quién va a competir con San Alfonso María de Ligorio. Además, fíjense, es un detalle muy particular, en el caso de él fue beatificado en 1872 y en el 2013, es decir, en el momento prácticamente en el que está comenzando el pontificado, el Papa Francisco hizo que su celebración tuviera carácter universal, lo que es hacerle equivalente a una canonización. Y entonces por eso es que él es San Pedro Fabro. Imagínense ustedes qué bonito ese grupito, ¿no? Pedro Fabro, Ignacio de Loyola, Francisco Javier,
Los santos nunca vienen solos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Oigan, ayer yo sé que las lecturas eran larguitas y hoy también lo son. O sea que tengan paciencia. Jeremías capítulo 30 y es una lectura litúrgica. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti, como si fuera tu enemigo. Te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable, por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Termina pues con la fórmula de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Como es una lectura litúrgica, entonces vamos leyendo, lógico, el versículo 1 y 2, luego el 12 y el 15, luego el 18 y el 22. Entonces noten por eso como esa repetición, pero es la misma insistencia, ¿no? El pueblo ha fallado, ha sido una gran culpa. El pueblo ha sido el que tus amantes te han abandonado. Está refiriéndose a Egipto porque Egipto era el amante de Israel, con él habían querido concertado para defenderse frente a los babilonios y Egipto a la hora de las verdades se desentendió de ellos. Ya ni preguntan por ti. O sea, qué duro, es fuertísimo, pero es donde está ahí el detalle, ¿no? Ahí es donde hace girar precisamente este llamado de atención. Pero fíjense la promesa de Dios, o sea, a pesar de todos los errores que ha cometido Israel, a pesar de toda la falta del olvido, del desprecio a Dios, Él los perdonará y los hará volver y reconstruir el templo y se reedificarán las murallas y se reedificará el templo sobre las ruinas y toda la promesa que viene de parte de Dios. Así es Dios, ¿no? Dios es misericordia. Dios es absolutamente extraño. Cuando tendría que sacárselas con nosotros, siempre termina dándonos un gesto de esperanza, ¿no? Una palabra, un aliento para que sigamos adelante. Eso es Dios. Yo los multiplicaré. Ya no serán despreciados. Ya no serán, acuérdense que les dice que están desahuciados. Ya tus heridas no son incurables. Pero Él las puede curar. Porque para Dios nada es imposible. Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirles, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, qué difícil, ¿no? O sea, después de la multiplicación de los panes, Jesús se queda despidiendo a la gente, se queda en oración, largo rato en oración, al amanecer, el recuerdo de la resurrección, ¿no? Jesús camina sobre el agua hacia ellos. Es decir, aunque el viento les es contrario y Él camina hacia ellos. Piénsenlo. Todo lo que es contrario, piensen en la primera lectura que acabamos de meditar, ¿no? O sea, el viento es contrario. Somos contrarios a la voluntad de Dios. No avanzamos por nuestros pecados. Él camina hacia ellos, va hacia ellos. No les da la espalda. No los rechaza, no los olvida, no los echa ahí. No. Camina hacia ellos. Pedro nos puede
terminar representando a todos nosotros, ¿no? O sea, ese afán si eres tú, eso es probar a Dios. O sea, hombre, ¿y qué más querían? Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Hay que probar a Dios. Si eres tú, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Aquí está el problema. Ven pues, y el Señor no le niega esa posibilidad de encontrarse con Él en medio de la tormenta. Pero claro, cuando sintió el viento bajo sus pies, viento fuerte, le quitó la mirada a Jesús. Si lo hubiera seguido viendo, si hubiera seguido viendo al Señor. Es evidente, el hubiera no existe, ¿no? Si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva. Oigan. Pero, ¿cuánto podemos especular frente a esto, no? Es el viento el que nos da miedo. Cuando subieron a la barca, se calmó la tempestad. En la barca, cuando está el Señor, no hay tormenta que pueda contra nosotros. No hay tormenta que pueda contra nosotros. Ojalá y seamos conscientes de postrarnos delante de Él. Yo fíjense que no logro entender eso. ¿Cuánta gente no sabe ponerse de rodillas delante de Jesús de Eucaristía? En los momentos de adoración. Perdón, que no tiene una relación directa, no estoy hablando por la postración, pero a mí me llama la atención eso. ¿Por qué no? Yo entiendo gente mayor que no puede hacerlo, gente que tiene problemas de sus rodillas, eso está clarísimo, de su espalda, clarísimo, clarísimo. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no nos enseñan a adorar? ¿Por qué no nos enseñan a ponernos de rodillas delante de Él? Bueno, hagamos oración. Confieso que me decepciona el rumbo de la iglesia. Y tras la decepción, ¿qué? Arrancar la cizaña, cambiar de levadura y masa, sembrar semilla más llamativa, tirar la toalla, bajarse de la barca, quedarse en la orilla, hacer caso a los cantos de sirena, desgranar agravios y penas, sentirse mártir de la causa, buscar responsables de las fechorías, aceptar que es la ley de la vida, renunciar a la utopía, cantar baladas de recogida. Pues no. Tras la decepción, la indignación, más esperanza y utopía, más riesgo y osadía, más entrega y carne viva, más comprensión y buena noticia, más fe y justicia, más fortaleza, ternura y vida, más sacrificio y alegría, aunque sea preciso ocupar la calle y pasar noches en vela, o pegarse un chapuzón, o volver a la alfarería, o arreglar la barca, o ajustar la dirección, o cambiar de piel, y hasta la imagen del Dios que nos guía, mi Dios amigo y Señor de tanta travesía. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Fabro y de Nuestra Señora de los Ángeles. Les bendiga a Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.